Seguimos en este día entonces con la serie que hemos venido o que comenzamos hace una semana de anclados. Hemos comenzado esta serie nueva de anclados y la semana pasada nosotros vimos allí acerca de la importancia de permanecer anclados en la palabra de Dios. Y ese fue el encargo solemne que Dios le dio a Moisés para compartir con el pueblo de Israel en el Sinaí. Que si permanecían en su palabra, iban a contar con la bendición de Dios. Que nadie les podría hacer frente. Que todo lo que ellos emprendieran, Dios iba a back up, iba a respaldar esto allí. Y nosotros dijimos que Dios le hizo una advertencia bastante fuerte a ellos ahí en este sentido, de que Dios les dijo: ustedes van a ir conquistando territorios, ustedes van a ir entrando a una tierra que ustedes no conocen. Tengan cuidado con la idolatría. Tengan cuidado con la idolatría, porque a cada lugar que lleguen va a haber ya una cultura establecida. Ya va a haber no solamente una cultura social, sino una cultura espiritual, religiosa establecida. Tengan cuidado de no contaminarse con ello. Y allí citó el ejemplo de Balaam, ¿verdad? Y vimos que ese ejemplo trasciende la historia y llega a ser citado por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, hablándole a una de las 7 iglesias de Asia. Así de importante es esto. Y dijimos nosotros también la semana pasada que la prosperidad de nuestros hijos mañana, dependerá de nuestras convicciones hoy. Si ellos no lo ven a usted y a mí firme, convictos en el corazón, perseverando en lo que nosotros creemos hoy, así mismo van a ser ellos como el hombre de doble ánimo. Van a ser así ambivalentes en su futuro. ¿Por qué? Porque no van a estar arraigados, no van a estar ellos firmes, convictos, sino que hoy en día creemos una cosa, mañana creemos otra, abrazamos esto, abrazamos lo otro, y así vamos nosotros a estar. Así que recordemos algo, hermano. La palabra de Dios nos dice a nosotros que ella misma no vuelve vacía. Por lo tanto, hablemos a nuestros hijos, aunque creamos que no están escuchando. Ellos están escuchando allí. No de balde, la misma palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando éste fuese viejo, no se apartará de ella allí. Y terminamos diciendo allí que hagamos de Cristo y su palabra nuestra ancla más segura. Okay. Hoy seguimos en esta misma dirección, anclados en la palabra de Dios, hoy anclados en Cristo. Anclados en Cristo Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado allí dónde estaríamos hoy? ¿Qué pasaría con nosotros si Jesús no hubiese venido y cumplido su ministerio? Si Jesús no hubiese venido y cumplido su ministerio, porque las dos cosas van juntas. No solamente venir, sino también cumplir con el ministerio allí. Yo creo que la respuesta es bien sencilla. No hubiera cristianismo. No hubiera cristianismo, no hubiera esperanza alguna para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el cristianismo, hermanos, está fundamentado en la persona y obra de Cristo Jesús. El cristianismo está fundamentado en la persona y obra de Cristo Jesús. Sin cristianismo no hubiera Nuevo Testamento. No hubiera Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, ¿de qué habla? Habla no solamente de las buenas noticias allí en el Evangelio narrado por 4 autores, sino también habla del ministerio, del comienzo de la nueva iglesia y de todos los hechos que pasaron allí. Entonces nosotros no tendríamos absolutamente Nuevo Testamento. Sin Jesucristo, las profecías del Antiguo Testamento
no se estuvieran sin cumplir todavía. Estuvieran sin cumplir. Sin Jesucristo no habría esperanza y no habría perdón total, no parcial, total de nuestros pecados. Estaríamos todavía usted y yo en condenación. Si Cristo no hubiese venido y cumplido allí su ministerio. Sin Jesucristo continuarían los sacrificios de animales año tras año. Sin Jesucristo todavía muy probablemente el templo de Jerusalén, que se destruyó en el año 70 por causa de Cristo, por causa de profecías acerca de Cristo, tal vez estuviera allí remodelado, ¿verdad? Reconstruido, pero estuviera ahí todavía. Ese o de otra manera. Y los sacrificios continuarían. El sacrificio terminó porque vino el sacrificio perfecto. Jesucristo. Por eso terminó. Sin Jesucristo, la historia como la conocemos hoy no se dividiría en dos, antes de Cristo y después de Cristo, aún en lo secularmente hablando. Fuera otra historia, pero no fuese antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es un personaje controversial en algunos países y en algunos medios, pero central en la historia del mundo y fundamental para la fe cristiana. Controversial en algunos países y en algunos medios, central en la historia de la humanidad, porque antes de Cristo y después de Cristo, el centro es Cristo. Pero fundamental en tu fe y en mi fe, que profesamos. Fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque otras religiones, aunque con su personaje principal exista o no, su personaje principal exista o no, sea algo místico o no, cumpla o no lo que ha prometido, pueden seguir adelante. Esas religiones pueden seguir adelante. ¿Y cómo pueden seguir adelante esas religiones? Se sostienen de la tradición religiosa cultural que han ido allí estableciéndose. Se sostienen de los mitos, se sostienen de las supersticiones. Los mantiene vivo la necesidad del hombre dentro de su corazón de creer en algo. De esa necesidad espiritual que todo ser humano tiene de creer en algo. Y eso mantiene viva a muchas de estas religiones, aunque sus líderes, o eso que ellos abrazan como divino, ni haya existido nunca. Sea solamente un mito. Y ahí se siguen sosteniendo. Ahora, si quitamos a Cristo del cristianismo, no lo hay. No hay cristianismo, hermano. Tal vez pudiera seguir como una tradición como las demás religiones, con el mito de Cristo, con la tradición de Cristo, ¿verdad? Con lo que se ha preservado en la historia de Cristo. Pero usted sabe qué es lo que sería. Sería una religión más dentro de las tantas miles que hay, sin esperanza, muerta. Cristo es el que hace la diferencia. Él es el que hace la diferencia de tantísimas otras religiones que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hace el cristiano diferente? La persona y obra de Jesucristo. La persona y obra de Jesucristo. Eso es lo que hace totalmente diferente al cristianismo. Si Cristo y su obra fueran diferentes de las demás del mundo, no fuera controversial. Si Cristo no fuera diferente de todo lo demás,
fuese aceptado donde quiera. Pero ¿por qué no es aceptado en muchos lugares? Porque lo hace diferente y único. No solamente su nombre, lo que significa y implica, sino su obra vicaria, sustituta en la cruz y también, para ponerle la cereza del pastel, su resurrección. Eso lo hace único con todas las demás religiones del mundo. Entonces, por eso Cristo es controversial y no es aceptado en muchos lugares, hermano. Porque realmente que una persona se llame Jesús, había muchos que se llamaban Jesús en el tiempo de Jesús. Era un nombre común, como decir hoy Pedro, Juan, María, José. Son nombres comunes de todos los tiempos. Sobre el llamarse Jesús en aquel tiempo no era controversial. Jesús se podían llamar, muchos de hecho se llamaban a Jesús. Lo que hace controversial a Jesús y único es su ministerio. Es su ministerio allí, mis hermanos. Su nacimiento, su ministerio y resurrección son únicos. Aunque se ha querido imitar en la historia, porque se ha querido imitar, y usted sabe a qué me refiero. Todavía están esperando la resurrección de esos cuerpos. No han podido resucitar, aunque se ha querido imitar el ministerio de Cristo. La exhortación de hoy es anclados en Cristo. ¿Cómo podemos permanecer usted y yo en medio de una sociedad tan cambiante, tolerante, que estoy buscando la palabra que es relativa? ¿Cómo podemos permanecer nosotros hoy? Y sobre todas las cosas, ¿cómo usted y yo podemos pasar eso a nuestros hijos? Porque si Cristo no viene antes, como sabemos que ocurrirá, según la palabra da testimonio de esto, ellos van a tener que enfrentarse a otro tipo tal vez de filosofía que usted y yo no hemos lidiado con ella. Nuevos pensamientos, nuevas maneras de ver las cosas. La relatividad, o sea, de ver dependiendo del ángulo que se le mire a las cosas. Ellos van a tener que enfrentar eso que a lo mejor usted y yo ni tenemos idea de lo que va a ser. Pero usted y yo sí tenemos una idea bastante clara y certera de la palabra de Dios. Y si nosotros les dejamos eso a ellos bien anclado, bien arraigado en el corazón de ellos, no importa esa filosofía, ese pensamiento que venga en un futuro, ¿verdad? No importa lo que venga, ellos van a tener un lugar seguro donde poner su confianza, su fe, su seguridad, su dependencia, a quien clamar cuando mamá y papá no estén, cuando las cosas del mundo se desmoronen delante de ellos, cuando nada de lo que le prometen se cumpla. Ellos tendrán allí un ancla seguro en quien confiar. Esa responsabilidad es tuya y mía, de dejarlos anclados en Cristo. No solamente a nuestros hijos, pero también nosotros que podemos ser movidos por las corrientes filosóficas de este mundo y las corrientes religiosas que también se adentran en nuestros tiempos. Es importante, hermanos, es importante. Una vida anclada mantiene un solo fundamento. Un solo fundamento, hermano. Así como el ancla del barco es una sola y lo mantiene anclado allí en el lugar donde decidió el capitán estacionar el barco, sea el puerto, sea en una costa, sea donde sea, donde él decidió estacionar ese barco. Esa ancla, esa sola ancla está diseñada con el peso del barco, contemplando todo lo que se contempla en la física allí, para sostener a ese barco anclado. Una sola, no varias anclas. Una ancla. Hermano, no debemos de vacilar entre dos cosas.
entre dos pensamientos. Debemos estar convictos en nuestros corazones en lo que hemos creído y a quién hemos creído. En lo que hemos creído y a quién le hemos creído. El mismo apóstol dice allí, probar los espíritus, porque no todos vienen de Dios, dice el apóstol Juan en Primera de Juan. El pueblo de Israel le sucedió que andaba vacilando entre dos culturas religiosas. Andaba allí la esposa de Acab, Jezabel, el rey Acab, los había inducido a la idolatría con sus dioses. Y ellos habían caído en esto. ¿Por qué? Porque no estaban convictos, porque había pasado tiempo, porque habían ya desde que conquistaron la tierra habían pasado muchas generaciones. Y ese es el riesgo, de que cuando pasan muchas generaciones en between, entre uno y otro, se le va perdiendo. Mira, es tan sencillo. Si usted quiere ver si esto es real, observemos las generaciones de nuestros bisabuelos a donde estamos nosotros ahora, para que veamos cómo nos hemos ido alejando de la tradición de ellos, de lo que ellos creían, de los valores incluso de ellos. Y a medida que nos alejemos más de eso y más generaciones pasen entre el medio, peor se va a poner. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos entraron a la tierra, entraron con fuego, conquistaron todo lo que conquistaron, estaban adorando a Dios y Dios los estaba bendiciendo y estaban aquí. Pero con el tiempo fueron muriendo esas generaciones que vieron los milagros de Dios. Y los hijos fueron creciendo y los hijos tuvieron hijos y los hijos de los hijos tuvieron hijos. Y cuando vienen a ver, si no se conoce la historia, eres propenso a ¿qué? Como dijimos, a repetirla. Y entonces comenzaron en la idolatría, algo que Dios le había dicho en el Sinaí. ¿Ve? Y viene allí y estaban vacilando entre el monoteísmo, adorar a un solo Dios, y el politeísmo, adorar a varios dioses. Y eso es lo que estaban haciendo. Y el profeta Elías recibe mensajes de parte de Dios. Como consecuencia, Dios había cortado, voy a ponerlo así, el agua de los cielos. Y no llovía. Porque Dios, a ver, dígame qué otro Dios puede hacer eso. Dígame qué otro Dios puede manejar la naturaleza así. No. Pero Dios había paralizado el agua. Y estaban allí rogando a que Elías, y Elías ora para que vuelva el agua. Y Elías los citó y se dio cita con ellos, con el pueblo de Israel en el monte Carmelo. ¿Usted conoce la historia? Y allí citó a los profetas de Baal, de los cuales habían inducido al pueblo por orden de Jezabel, la esposa de Acab. Y allí tuvieron ese reto y dice Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque se habían ido deslizando. Se habían ido moviendo sus tent, sus campamentos, por así decirlo. Como le pasó a Job, que escogió la llanura más fértil al lado del río Jordán. Digo, aquí es donde hay mucha frescura, aquí es donde el ganado tiene mucha hierba fresca, y aquí hay pastizales, y aquí va a comer mi ganado, y habrán que se vaya para el desierto a encontrar algo verde aquí, algo verde por ahí. Pero ¿qué dice la palabra? Que Job fue moviendo sus casas, Lot fue moviendo sus casas, o sus tents, o sus campamentos, cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde terminó? ¿Dónde terminó Lot? En el downtown de Sodoma. Por decírtelo así, porque cuando los ángeles vinieron lo encontraron allí,
en el centro de la ciudad. Porque con el paso del tiempo corremos el riesgo de irnos deslizando un poquito. Hasta aquí no pasa nada. ¿Cuál es? A nosotros, el ser humano, nos gusta retar los límites. ¿Verdad que sí? Si Dios nos dice que no pase de ahí, llegamos hasta aquí y sacamos la puntita y decimos, mira, no me caigo. No sé por qué, pero es parte de la naturaleza caída, de ser desobedientes. Israel se había ido deslizando con el tiempo, abrazando la cultura de la idolatría por la inducción de Jezabel y los falsos profetas y todo eso. Hasta que Dios la confronta al pueblo por medio del profeta Elías. Le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar en dos pensamientos allí, mis hermanos? Santiago en el Nuevo Testamento dice que el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos, hermano. Y fíjense que la inconstancia, de acuerdo a Santiago aquí, es en todos sus caminos. Ese es el denominador común para el hombre de doble ánimo. Es inconstante no solamente en su vida espiritual, pero en su vida laboral, en su vida emocional, en su vida familiar. Ese es el denominador común. Es inconstante en todos sus caminos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, y este versículo lo sabe montones de personas, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Hay un solo mediador para interceder por nosotros delante del Padre. No se acude a nadie más. Él es suficiente. A nadie más. Hay un solo mediador para justificarme y otorgarme el perdón de mis pecados para siempre. Hay un solo mediador para sostenerme y preservarme en su gracia, porque es por gracia, no lo merezco, y por su poder eternamente. Hay un solo mediador, hermano. Entonces yo hago bien en anclarme en Cristo Jesús. Yo hago bien en anclarme en Él. Ahora, por supuesto, este mediador que habla la palabra, que es Jesucristo, no es bien recibido por muchos. Incluso dentro de Israel no fue bien recibido en aquel tiempo. Ni todavía hoy sigue siendo bien recibido dentro de Israel. Pero para mal de aquellos en aquel tiempo y para también un poco mal en este tiempo en Israel o fuera de Israel, ese mediador es el que escogió el Padre en su soberana voluntad. Y ahí ni Israel, ni los gobernantes del mundo, ni usted ni yo podemos hacer nada en contra de eso. Porque eso escapa de tus manos y de mis manos. Porque eso escapa de las manos de Israel, pueblo escogido de Dios. Porque eso escapa de las manos de cualquier persona. ¿Me sigue? Fue escogido por Dios el Padre en su soberana voluntad, porque Él quiso que fuese así. No es capricho de ningún ser humano que a veces le echan la culpa. Porque ustedes los cristianos son radicales. Porque ustedes son de mente estrecha. No, mis hermanos, nosotros no lo escogimos. Nosotros lo seguimos. Nosotros te compartimos lo que dice aquí. Hay algunos que lo comparten más directo, otros le dan un enfoque para que lo asimiles de manera cultural hablando. Pero nosotros no lo escogimos a Jesucristo, lo escogió el Padre. Entonces no tenemos que fajarnos con eso, pelearnos con eso. Entiendo yo. Tal vez no estemos de acuerdo unos con los otros, si eso es verdad, pero al final de los finales, lo que estás diciendo al rechazar a Jesucristo es, no estoy de acuerdo con el Padre. Eso es lo que estamos diciendo. No con la boca, porque con la boca nadie queremos decir eso. Dios nos libre de verdad de ir en contra del Padre, pero con nuestras acciones sí.
no estoy de acuerdo con el Padre que en su santa y divina voluntad escogió solamente a Jesucristo y tiene que ser a través de Él. No es para que nos compliquemos con otros hermanos. Fue Dios quien hizo esto, mis hermanos. Mire, en Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado por su primo Juan el Bautista, ¿se recuerdan de esa escena? Allí dice que vino una voz del cielo y dijo eso que está en pantalla. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estoy complacido con Él. Él es todo. No solamente ahí mismo en Mateo 17, versículo 5, en el monte de la transfiguración, pasó lo mismo. Dice que mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía lo mismo, pero aquí agregó algo más. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. O sea, hacemos bien a nuestra alma en escuchar el consejo de Jesucristo. Por recomendación de Dios. Eso no es difícil de entender, creo yo. No es que lo estamos imponiendo el cristianismo. No, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Ven? Hermanos, Jesús es el plan redentor eterno de Dios aún antes de la fundación del mundo. Aún antes que usted y yo naciésemos. Sí. En primera de Pedro, el apóstol Pedro dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esa fue la herencia. No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué fuimos rescatados? No con oro y plata es lo que está diciendo. Sino con qué, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mira el versículo 20 lo que dice: ya destinado antes de la fundación del mundo, pero oculto a través de la historia, simbólicamente representado en el tabernáculo y en muchas teofanías en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para ser manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a nosotros, a vosotros. ¿Te das cuenta? En Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesucristo. Por eso Jesucristo es controversial en algunos países, en algunos medios. Por eso sigue siendo central en la historia de la humanidad y por eso es fundamental para nuestra fe cristiana. Porque Él es la base de nuestra salvación. Él es la base de nuestra salvación. Dios, en su soberanía, determinó que la reconciliación con Él sería por medio de su Hijo unigénito. Fuera de Él, nadie será aceptado. La semana pasada leímos esta cita, pero creo que viene tan bien nuevamente que la vuelva a leer. Hebreos 6 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, porque Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta, dice la palabra de Dios allí, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire ahora el versículo 19.
la cual tenemos como segura y firme ¿qué? Ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesucristo, ahí te dice la explicación, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que dice el autor de Hebreo es que nuestra esperanza está garantizada por dos cosas inmutables. Por Dios mismo, que no miente, ¿verdad? Porque sería contradictorio a su carácter, ¿cierto? Y por su palabra, por sus promesas. Pero el autor de Hebreo dice más. El autor de Hebreo aquí en esta porción dice más. Dice que Jesús lo demostró entrando al lugar santísimo como precursor después del velo. Se sabe que el templo se dividía en dos. Un rectángulo como esta mesa se divide en dos. El lugar santísimo es una porción más grande, y el lugar santo es así, el lugar santísimo es más cortito. Se divide con un velo de cortinas pesadas. Y lo que había acá en este lado era cuando entraba el sumo sacerdote, lo primero que veía era el candelabro. Después estaba acá el altar del incienso, muy cerquita de la cortina, porque ahí eran quemadas las oraciones de los santos. Y acá de este frente estaba la mesa de los panes de la propiciación de las 12 tribus. Ahí estaba. Pero dice que el día que Jesucristo entregó su espíritu, porque nadie le quitó la vida, Él la entregó. ¿Ok? Allí en el Calvario, el velo del templo que dividía, separaba mejor el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del cordero y la ponía sobre allí la propiciación, la tapa, donde habían dos querubines con sus alas extendidas, y allí derramaba esa sangre para que fuese aceptada por Dios para perdón de todos los pecados de la tribu de Israel. Y dice, cuando Cristo murió, ese velo fue rasgado, quitado, porque Cristo entró al lugar santísimo como el sacrificio perfecto para perdón de pecados. Lo que Cristo hace único. Y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo aquí, cuando dice, donde Jesús entró por nosotros, se hizo pecado por ti y por mí. ¿Ve? Y fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para siempre. Así que el autor de Hebreo dice que hacemos bien en esforzarnos por permanecer anclados en Cristo Jesús. No es solamente reconocer, como habla el libro de Hebreos, la superioridad del sacerdocio de Cristo, sino vivirlo. Si usted pasa un par de páginas y viene al principio del libro de Hebreos, ahí mismo en el capítulo 2, mire lo que dice el autor de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Nuevamente lo que dijo Cristo en Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él que oí. ¿Ves? Y aquí dice, pues, que hacemos bien en que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque ¿cuál es el peligro? El peligro, dice, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslicemos tiene la misma connotación que hemos venido hablando de un ancla, donde el barco se va deslizando por el oleaje, y si no está el ancla,
fija allí, el oleaje se lo va llevando. Usted ha estado en el mar, o por lo menos ha visto el oleaje que va y viene. Y usted pone algo y él va y viene y se va yendo. Y el mundo es ese oleaje que va y viene y te va llevando. Y te va llevando. Y si usted no está anclado seguro en Cristo Jesús, ese oleaje te va a ir llevando. Te va a ir llevando y te va a ir llevando lejos del puerto seguro. Dice el segundo versículo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Otra vez vuelve el autor aquí a exhortarnos a estar pendiente del oír, a estar pendiente de permanecer anclado, de no deslizarnos, hermanos. Y es interesante que usted vea que en el versículo 3 de ese capítulo 2 le está hablando a creyentes, no a personas del mundo. Porque dice allí la palabra nosotros. ¿Entiende? Hablando a nosotros. Así que, ¿por qué la exhortación a permanecer anclados, hermano? ¿Por qué? Bueno, creo que es evidente lo que voy a decir. Porque con el tiempo nos podemos deslizar. Nos podemos deslizar. Porque con el tiempo podemos enfriarnos y cambiar las prioridades. Porque con el tiempo el amor se puede menguar en el corazón y otras cosas ocupar ese lugar. Porque con el tiempo podemos caer en la rutina, y comenzar a escuchar otras cosas religiosas que andan por ahí y ellas desviarnos de la verdad. ¿Sí? Todo eso puede pasar y muchas cosas más. Si se nos presenta alguna idea religiosa, filosófica, concepto novedoso o antiguo, que minimiza, que suaviza, no sé qué sinónimo, qué más poder usar allí, la obra vicaria completa. Escúchenme bien, vicaria quiere decir sustituta. La obra sustituta completa del Señor Jesucristo, no preste oídos a eso. No preste oídos a eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar no viene de Dios, te quiere alejar de Dios. Te quiere alejar de Dios, mis hermanos. Debemos de tener cuidado con eso. La venida y el testimonio de Jesucristo deja a la humanidad sin excusa. Sin excusa. Palabras como he venido, he hablado y he hecho dejan a cualquiera sin excusa. ¿Y dónde dice eso? Allí en Juan capítulo 15, versículo 22, donde Jesús está hablando de yo soy la vid verdadera. Todos hemos leído eso en algún momento. El versículo 22 dice lo siguiente, y está en pantalla. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y mira el versículo 24, dice, y si yo no hubiese hecho, así que venido, hablado y hecho,
Esas tres palabritas son un testimonio que dejan sin excusa a la humanidad entera. Quieran creer o no, eso ya es otra cosa. Nosotros no podemos forzar a nadie a creer. Pero nadie tendrá excusa. ¿Ve? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre fue el que los cogió a él. No fuimos nosotros. Vuelvo a lo que le dije en un principio. ¿Ve usted cómo la palabra de Dios es tan maravillosa? Porque fue el Padre en su soberana voluntad quien escogió a Cristo. No fuimos nosotros los cristianos. Nosotros seguimos a Cristo por la fe. Y por eso Cristo dice lo que dice allí. Así que el testimonio de Jesús no deja opción ninguna otra cosa. Solamente permanecer anclados en Él. Por esta causa, Jesús resumió el sermón del monte con estas palabras. Sermón más grande y más perfecto, mejor elaborado, más completo que Jesús pronunció que nosotros tengamos registrado. Tal vez pronunció otro, pero no está registrado. Pero que tengamos registrado es el sermón del monte. Y este fue el cierre. Usted sabe que cuando alguien va a dar la conclusión de una presentación, ¿qué es lo que hace? Él es el extracto. Consolida toda la enseñanza y te la encapsula allí al final, ¿sí o no? Eso es lo que se hace. Pues esto es lo que hizo Jesucristo aquí, dice aquí en el versículo 24 y 25. Cualquiera pues que me oye, de nuevo viene el oír. ¿Por qué? Porque dice Romano que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces Jesús no está mal en lo que está diciendo. Dice allí, cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace. No, las hace. Las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta parábola que él está usando aquí. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si lo llevamos al tema que estamos tratando hoy, no cayó, no vaciló, no se movió porque estaba anclada en Cristo Jesús. Anclada en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Las preguntas aquí son inevitables, hermano. Hay que hacerlas. Hay que hacerlas. ¿En qué descansa tu vida? No me tienes que responder a mí. ¿Qué esperanza tienes? ¿Te sientes preparado para enfrentar la muerte? Y después de la muerte enfrentar a Dios. Si no puedes responder a estas preguntas, estás en serios problemas. ¿Lo creas o no? Porque nadie, bueno, aunque hay estas filosofías raras que estudiamos aquí en religiones y sectas, ¿se recuerdan? Los miércoles en la noche estudiamos. Hay unas filosofías raras ahí que no creen en la muerte, que la muerte no existe, que es una ilusión. Y bueno, yo he visto personas que se mueren. Es una realidad que tendremos que enfrentar todos tarde o temprano. Pero la diferencia la hace con quién la vas a enfrentar. Si la vas a enfrentar solo, con una filosofía, con un concepto, o la vas a enfrentar con Cristo Jesús. Eso solamente lo puede responder usted. Eso es entre usted y Dios, no yo. La respuesta a estas tres preguntas es una sola.
es Jesucristo. Jesús da 3 características de un hombre prudente para cualquier tiempo, no solamente en la parábola, sino para cualquier tiempo. Y Él dice allí que un hombre prudente oye, hace y edifica sobre la roca. Si usted sigue leyendo la parábola, después te dice lo que el que edificó sobre la arena, que es otra cosa. Es lo contrario. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, hermano? Que no estamos exentos de tormentas. Pero cuando esas tormentas lleguen a tu vida, que van a llegar, te encuentren anclado en puerto seguro sobre la roca. Sobre la roca. Eso es lo que hace la diferencia en tu vida y en mi vida. El hombre prudente no confía en él para el futuro. Por eso es que oye y hace y edifica sobre el fundamento que le han dicho, la roca. De ahí la sabiduría de este hombre. Por eso es que Jesús lo elogia. Lo llama prudente. ¿Tienes algún fundamento sólido en tu vida, mi hermano, mi amigo que estás aquí? Tal vez la respuesta es sí, tengo un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Tal vez usted responde lo otro, aquello, allá, no lo sé. Eso es entre usted y Dios. Ese fundamento que tienes podrá ayudarte en los embates de la vida, en las tormentas de la vida. Aquí ahora, no estoy hablando en la eternidad, ahora. Podrá ayudarte a sobrellevar las cosas. ¿O solamente lo haces con tu propia fuerza, tus recursos, tu concepto, tu filosofía de vida? ¿Cómo lo haces? Y tal vez uno diga, bueno, sí, mi filosofía de vida, lo que yo creo, lo que tengo me ayuda a hacer frente a las cosas de la vida. Porque a veces uno, pues, cree que le puede hacer frente a todo, hasta que llega algo que el dinero no puede comprar. Hasta que llega algo que no hay recurso en el mundo que te lo pueda proveer. Como una enfermedad, como una situación que escapa de las manos del dinero y el poder, de la influencia. Que el único que lo puede hacer es alguien sobrenatural, el cual yo he ignorado, he despreciado, he apagado, porque tal vez así lo aprendí, no te estoy culpando. Porque tal vez así lo aprendí. Pero hoy dice, ¿sabes qué? Necesito replantearme. Necesito reconsiderar. Porque tal vez yo le pueda hacer frente a los embates de la vida aquí. Pero ¿y qué tal en la eternidad? ¿Con qué me voy a enfrentar a Dios? ¿Cuál será el recurso que me libre de la ira del Señor? ¿Cuál será allí la excusa que me haga el salvoconducto, el pase delante del juez justo ese día? Yo creo que eso son preguntas válidas que cualquier persona se debe de hacer en momentos de su vida. Muchas veces no nos las hacemos hasta que llega algo que nos aprieta. Llega algo allí que dice, espérate un momentito, que se está acercando. Déjame ver que tanto yo he desperdiciado en la vida. No vas a ser el único ni el último caso. Pasa constantemente. Pero Dios en su gracia y su misericordia te extiende allí su amor, aún en esos momentos. Porque el negocio de Dios no es condenar. El negocio de Dios no es empujarnos al hoyo cenagoso. El negocio de Dios es sacarnos de ahí y darnos vida y vida eterna.
porque para eso fue que Él vino, para rescatar y salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Si estás aquí hoy, tienes esa gran oportunidad. Termino con la meditación. Una vida anclada en Cristo tiene un solo fundamento. Un solo fundamento. Se llama Jesucristo. Y te exhorto a que perseveres en Él hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día. Por exhortarnos en tu palabra a continuar, a permanecer, a fortalecernos anclados en el fundamento, en la roca nuestra que se llama Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que podamos pasar esta herencia a nuestros hijos, a las próximas generaciones, Señor, para que cuando ellos tal vez enfrenten los embates que llegarán a su vida, puedan responder con firmeza, con convicción, recordándoles lo que se ha enseñado en sus vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir firmes, constantes, perseverantes, como dice tu palabra, en Cristo Jesús. Señor, nosotros no lo escogimos. Él nos escogió a nosotros. El Padre lo escogió a Él y nosotros lo seguimos. Ayúdanos a ser hallados fiel en esto. Padre, mientras tu iglesia sigue orando, hablando con usted en su corazón, cosas personales, yo quiero extenderle su invitación, Padre, a tu pueblo que está aquí en tu casa hoy.